Mateo capítulo 9. Continuamos con la narración de este evangelista Mateo, donde él nos está presentando a Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, y por eso él pone todo lo que el Señor Jesús hizo, la sanidad de los milagros. En este capítulo 9, Jesús va a enfrentar muchas acusaciones. Fue acusado de blasfemia, fue acusado de baja moral, fue acusado de impiedad y fue acusado de estar ligado con el diablo. Aparte de eso, en este capítulo, Mateo nos cuenta cómo lo llamó a él. El mismo que está escribiendo este evangelio, este libro, nos narra cómo fue su llamamiento de parte de Jesús. Empecemos. De los versos 1 al 8, Mateo nos cuenta cómo Jesús sanó a un paralítico. Dice el verso 2, vaya al verso 2, le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Los otros evangelios, Marcos y Lucas, nos dan más detalles de este incidente, que por cierto, hermanos, Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos, se les llama los evangelios sinópticos, muy similares, porque narran precisamente los mismos milagros y sanidades que el Señor hizo. En algunas cosas no coinciden, precisamente porque cada quien está narrando desde su punto de vista. Sería muy sospechoso que los tres hayan escrito exactamente igual todos los detalles, ¿no? No, porque esto es así, esto fue la realidad. Cada quien escribió lo que escuchó, lo que vio. Así que por eso hay algunas diferencias, ¿no? Pero en general el relato es el mismo. Jesús aquí a este paralítico lo sana, pero antes de sanarle le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Está en el verso 2. Le dice que sus pecados son perdonados. A esto los escribas dijeron: este está blasfemando. Así que el Señor afirma su autoridad de los versos 6 al 8. Dice el verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y sanó al paralítico. En otras palabras, Jesús estaba comprobando que Él tiene el poder para sanar y para perdonar. Ningún profeta ha tenido esto. Ningún hombre ilustrado, iluminado, ni Buda, ni Mahoma, nadie ha hecho esto que Jesús hizo: sanar y perdonar. Él es Dios. De los versos 9 al 13, ahí está el llamamiento de Mateo. Mateo, ahí lo dice, era un publicano. ¿Qué es un publicano? Pues bueno, un recaudador de impuestos. Eran odiados por los judíos porque eran vistos como traidores a la patria, ya que le cobraban impuesto para darle a los romanos su dinero. Al comprender esto, vemos cómo Jesús amaba a Mateo, ya que no tan solo se acercó, sino le pidió que fuera su discípulo. Le dijo: sígueme, verso 9, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. De los versos 10 al 13, vemos una reunión que por el contexto creemos que son los amigos de Mateo, sus antiguos compañeros de trabajo, y vemos que Jesús aprovecha esta reunión para convivir con ellos, no para hacer lo que ellos hacen, sino para seguramente predicarles el evangelio. Bueno, ahora cambia un poco el tema y en el verso 14 hay una pregunta acerca del ayuno. Ponga atención porque esto es interesante. Dice el verso 14, los discípulos de Juan hacen una pregunta. ¿Por qué no ayunan los discípulos de Jesús como lo hacen ellos y los fariseos? Le resumí la pregunta. ¿Por qué los discípulos de Juan dicen: yo veo a Jesús y a sus discípulos no ayunan, y nosotros, discípulos de Juan el Bautista, sí, y los fariseos también? O sea, había tres grupos: los discípulos de Juan el Bautista, los fariseos y los discípulos de Jesús. Y de los tres, solo los que no ayunaban eran los discípulos de Jesús. El Señor les responde con dos respuestas. Primero, verso 15, vaya al verso 15. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? La respuesta es: mientras yo estoy aquí con ellos, no es necesario que ayunen. Ahí mismo dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, el ayuno no es quitado, hermano, de las disciplinas espirituales de los judíos. Ese ayuno continúa, lo vemos en Pablo, en Pedro, que continuaron ayunando. Como cristianos tenemos que
continuar con esta disciplina del ayuno, pero en ese momento no era necesario. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta, el Señor les contesta con una ilustración de los odres. De los versos 16 y 17 usted va a ver una ilustración de los odres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Jesús vino a dar algo nuevo. Ya no era necesario las viejas instituciones del judaísmo. Ya no era necesario como lo hacían los fariseos o como lo hacía Juan el Bautista. Ahora había algo nuevo. Jesús vino a presentar algo nuevo, no a parchar algo viejo. Y hay gente hoy que quiere seguir en el judaísmo, que traen sus ceremonias, sus dietas, el día sábado, sus banderas, sus danzas. Hermano, eso ya es odre viejo. El Señor no vino a instituir la religión judaica, sino el cristianismo. Eso quiere decir la segunda respuesta. Oye, no ayunamos porque esto está cambiando, ¿no? Esto está cambiando, esto es diferente. Es un nuevo pacto, es una nueva forma, el Señor Jesús y su evangelio. La siguiente sección, de los versos 18 al 34, hay varias manifestaciones del poder del Señor Jesús. Voy a mencionarlas rápidamente, ¿no? Por ejemplo, un principal de entre los judíos pide a Jesús que sane a su hija. Esto es muy llamativo, ¿no? Porque pues los principales de los judíos no aceptaban a Cristo, pero él sí. En otro evangelio se nos dice que su nombre es Jairo. Mientras él está pidiendo que vaya Jesús a sanar a su hija, una mujer con flujo de sangre que tenía muchos años enferma también es sanada por Jesús. En el verso 21, vaya al verso 21, esta mujer decía: si tocare solamente su manto, seré salva o seré sana. ¿No? Mire la fe que tenía esta mujer. Se metió entre la multitud, tocó a Jesús y fue sana. Después se nos cuenta que la niña de este principal de los judíos muere, pero Jesús la resucita. Ahí se burlaron de Jesús, la multitud se burló de Jesús, él entró y levantó a esa niña. Recordemos, hermanos, que Jesús no resucitó a todos los muertos ni sanó a todos los enfermos de su tiempo. Todo lo que él hizo fue por misericordia, fue un acto de compasión en este caso, ante un padre afligido, pero esto era para comprobar su divinidad, su poder y que él era el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Sin embargo, ni así lo recibieron. También se nos narra que 2 ciegos reciben la vista, versos 27 al 31. También un hombre mudo es sanado, versos 32 al 34. Y este milagro que Jesús hace de este hombre mudo, le ganó a Jesús esto que los fariseos dijeron. Dijeron que por el príncipe de los demonios, Jesús echaba fuera demonios. Mire, fue acusado de estar del lado del poder de Satanás, ¿no? Los fariseos y otros líderes religiosos, aunque vieron los milagros, vieron las maravillas, vieron resurrección, vieron la gloria de Jesús, no creyeron. Por eso, hermanos, hay mucha gente que, aunque vea milagros, no va a creer. No se trata de milagros, no se trata de señales, sino de la fe cuando uno abre sus oídos y cree. Amén. Bueno, y finalmente de los versos 35 al 38, Mateo nos dice que Jesús nos da un resumen de su ministerio. Vaya al verso 35. ¿Qué hacía Jesús? Recorría las ciudades. ¿Y qué hacía ahí? Enseñaba, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad. ¿Sí? El evangelio no es nada más sanar o ver milagros o sentir la unción. Es enseñar, predicar y sanar toda enfermedad. Y en el verso 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Todo esto lo hacía el Señor por tener compasión. Hoy el Señor sigue teniendo misericordia y compasión de nosotros. Este es el resumen del capítulo 9.